Buenas, ¿cómo estás? Dios te bendiga, qué lindo poder encontrarnos nuevamente. Y en esta ocasión tenemos tantos de qué hablar. Estaba pensando que en estos días acá en Argentina se cumplió un año de la cuarentena obligatoria y qué tremendo cuando comenzamos a darnos cuenta es que hay cuestiones que no prevemos y hay cuestiones, en este caso obviamente la pandemia, que no estaban siquiera en las posibilidades remotas creo que de la mayoría, porque si algo podíamos prever justamente no era una pandemia a nivel mundial, y como estamos viendo que está trayendo tanta destrucción al nivel económico y obviamente de la salud, han partido tantas personas. Y te pones a pensar qué pocos factores controlamos como personas, ¿no? Qué pocas variables realmente tenemos injerencia y somos tan vulnerables a lo que nos sucede por fuera, en el sentido de no poder controlar esas variables. Pero sí he visto que en toda esta pandemia, calculo que usted también, has visto que hay gente que los hechos exteriores a sí misma le afectan tan negativamente que son propensos a pasar ese transcurso, ese tiempo de transcurrir en esas circunstancias y no sacarle ningún provecho, sino que sea todo negativo, sino que sea todo malo, sino a través de la queja. Generalmente es la actitud predominante de estas personas, la queja, el enojo y la desdicha. Pero creo que como hijos de Dios, Dios nos llama a poder ver el para qué de la situación, aún las más angustiantes. Tiene que haber un propósito mayor, y si lo hay, es bueno, aunque sea, saber cuál es. Y, por ejemplo, esta pandemia, ¿qué sacó de mí? ¿Qué sacó? ¿Afloró lo peor? ¿O me puedo enfocar y puedo ver para que pueda aflorar lo mejor? Muchas de las personas que estuvieron, entre comillas, en cautiverio, digo de manera graciosa y a la vez un poco alarmado y con cierta tristeza, pero es una gran verdad, muchas veces recluidos de esa normalidad, no digo libertad, pero de esa normalidad que tenían con respecto a salir, y de esas libertades que antes se daban, se han conocido un poco más ellas mismas, aún sin darse cuenta, porque vieron que les afectó obviamente negativamente, vieron cómo es que podían reaccionar frente a, por ejemplo, las circunstancias adversas. Y vuelvo a lo que hablábamos al principio. ¿Cuántas variables no manejamos? ¿Cuántas variables nosotros no podemos cambiarlas? Aunque queramos, no podemos. Y pienso, ¿no será que lo que más deberíamos, cambiar, y lo que en realidad deberíamos cambiar, lo que realmente tenemos que cambiar, somos nosotros? ¿Es nuestra actitud frente a la vida? ¿Es nuestra actitud ante las circunstancias que nos tocan vivir? Porque si me pongo a querer cambiar algo tan grande como las circunstancias que me tocan vivir y no cambio yo mismo, nunca llegaré. Parece lógico esto, parece algo que todos sabemos, pero muy en el fondo hay veces que se
disuelve esta idea, esta noción de poder entender de que es cierto, muchas variables no las manejo. Muchas variables están fuera de mi alcance, pero sí, la variable que puedo manejar y tengo es mi actitud frente a las demás variables. Cuando digo variable me refiero a algo que no es estático, sino que varía, obviamente. Y cuando digo circunstancias me refiero a lo que justamente te toca vivir, a la familiar que te hace la vida imposible, al jefe que te hace la vida imposible, al trabajo que te tocó, a los padres que te tocaron, al momento que estás viviendo, que por ahí decís no me alcanza para esto, para aquello, y a veces sí es desesperante, pero acuérdate y quiero hablarme a mí mismo, recordá que no vas a poder manejar muchas variables, pero sí puedo manejar mi actitud frente a las demás variables. Mi actitud debe ser, no es ser un tonto positivo, no, sino que debo ser claro y tener un compromiso con lo que, y acá voy a hablar de creencias, con lo que creo, con mi fe real, de poder hablar por sobre todas las palabras que hablan mis variables, por sobre todas esas palabras que no, obviamente a veces no son palabras en sí, son circunstancias, son pensamientos, es lo que te muestra alrededor. Que vos decís, ¿cómo hago? Está subiendo la nafta, sale 100 pesos el litro, y esto y lo otro. Ajá, pero la pregunta grande es, y que te tenés que hacer en medio de este año de pandemia, ¿me va a afectar? Disculpe, ¿me va a afectar? Me puede decir, sí, me va a afectar, Milton. Claro que me va a afectar. Ajá, pero ¿hasta qué punto te va a afectar? A todos las circunstancias nos afecta, pero la variable que manejamos, acordate, es la actitud que tengamos. Alguien dijo, y me lo recordaba siempre mi apóstol, que la vida es 90% circunstancias. Al revés, perdón, me equivoqué. Perdón, es 10% circunstancias y 90% actitud. Y es todo el concepto que quiero hablar es eso. Que no esperemos que se den las condiciones, no esperemos que las variables mejoren, no esperemos tener injerencia en esas variables, no esperemos que con mi queja, aún con mis esfuerzos, cambien muchas variables que no están a nuestra disposición. No es que no podamos, sino que no están los medios para cambiar. Porque si yo hoy te digo, ¿querés seguir en pandemia? No. Si yo hoy te digo, ¿querés seguir, qué sé yo, puede ser con las circunstancias que te están tocando, puede ser pobreza, puede ser necesidad, puede ser enfermedad, te digo, ¿querés salir? No quiero, obvio, pero hay veces que se nos va más allá las posibilidades y nos encantaría manejar solo con nuestras decisiones, solo con nuestro deseo y cambiar un montón de variables, circunstancias. Le estoy diciendo variables porque son varias, son tan variables. Un día apareció la pandemia, no nos dimos cuenta y quedó. Se va a ir, sí que se va a ir. Nos vamos a acostumbrar y tenemos que vivir en el medio, pero no nos acostumbremos, sino que la voluntad me parece de Dios es que bueno, tal vez Él lo permitió, pero eso ya es, estoy seguro de eso, ¿no? Pero eso ya es otra conversación. Y acá cerrando con el tema, vuelvo y digo esto mismo, que tenemos la injerencia del mayor porcentaje que va a determinar nuestro éxito, que va a determinar nuestra actitud asertiva o no, que es justamente manejar ese 90% de actitud. Y la actitud es
la variable que yo puedo manejar. Y una actitud tiene que ver con identidad, tiene que ver con decisión y tiene que ver con fe. Porque yo no puedo hacer algo que no crea. ¿Amén? No vas a hacer algo trascendental en tu vida que no creas necesario. Por eso, nuestros mayores riesgos, nuestras mayores acciones que traen cambios reales en nosotros tienen que ver justamente cuando creemos en lo que estamos haciendo. Y cuando creemos en lo que estamos haciendo, lo primero que modificamos es la variable que tenemos para modificar nuestra actitud. Ya en vez de decir esta pandemia me está afectando a puntos insospechados, digo, ¿en qué puedo crecer en este lugar? A ver, algo me tiene que enseñar. Hay algo que puedo hacer que todavía tal vez no sé, pero hay algo que puedo hacer, lo voy a descubrir. No me va a matar esta pandemia, no me va a empobrecer, voy a crecer, voy a expandirme. Una actitud va a determinar que todo eso que estoy pensando, que todo eso que se ve, todo eso que muchos hablan, no me afecte más de la cuenta, sino que mi actitud va a ser la variable que puedo manejar, va a ser que pueda sobreponerme sobre toda esta circunstancia que me toca vivir. Así que bueno, esto es lo que quería compartir hoy con vos. Te mando un beso grandote. Que el Señor te bendiga. Dale me gusta a mis redes. Milton Tello por Facebook. Milton Tello por Instagram. Doki Mechivilcoin también por Facebook. Si te gustó, si querés que hablemos de algún tema en especial, hacémelo llegar. Y sin más que decir, te mando un beso grandote. Que me encantaría escuchar tu opinión acerca de esto. Un beso. El podcast de Milton Tello.